La segunda ponencia de este ciclo de conferencias se materializa con la participación del maestro en Derecho Luis Ángel Sánchez Albarrán, presidente de la Academia de Amparo y socio numerario de la SOMEGEM, quien disertará con el tema Evaluación de los Derechos Humanos en México, la reforma constitucional. Decía Oscar Wilde, experiencia es el nombre que cada cual da a sus errores. Jean Archibald Wheeler decía, todo nuestro problema reside en cometer los errores con la mayor rapidez posible. Yo creo que vivimos en una constante competencia por saber quién comete más errores. Veamos el lado positivo. Karl Popper nos dice, podemos aprender de nuestros errores. Señor presidente, le agradezco que me haya permitido participar en este evento. Saludo con mucho cariño y afecto al maestro Marco Antonio Morales, Presidium honorable, y a todos ustedes les ruego un poco de paciencia, porque pues el tema que me toca a mí después de la brillante exposición del maestro, pues va a palidecer mucho. Pero vamos a tratar de ser breves, como dicen en algunas partes de la burocracia, vamos a hacerlo mal, pero lentamente. Hablaba ya el maestro Marco Antonio de las reformas, y yo solamente voy a hacer alusión a una de ellas, que creo que es la que da pábulo a todo lo demás. Me refiero a la del 18 de junio del 2008, y que genera preponderantemente el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, código que trae aparejada una novedosísima, perdón por lo decisísima, pero es que está curiosísimo esto. Me refiero a más allá de toda duda razonable. Más allá de toda duda razonable es un estándar de prueba que se aplica en Estados Unidos y en Gales. Resulta que Larry Laudan, que es un epistemólogo muy connotado, critica severamente, más allá de toda duda razonable, porque es un estándar de prueba que se ha aplicado durante muchos años en Estados Unidos, pero que favorece preponderantemente al delincuente, dicen. Es decir, tenemos algo que ya también se anota en la Constitución mexicana, que es el principio de inocencia, que curiosamente en España la Corte le da una preponderancia y es ahora polifacético, es decir, presunción de inocencia es todo, va más allá inclusive del debido proceso. Laudan le da una característica muy diferente. A la presunción de inocencia le dice que tiene la característica de que en el proceso, o más bien en la etapa estrictamente oral, solamente se tomarán en consideración las pruebas desahogadas ante el juez oral, desechando inclusive todo aquello que haya dicho el procesado, el imputado, a grado tal que si confesó en un medio alterno, esto no se va a tomar en consideración. Esto es de facto, y así lo establece nuestro Código Procesal actual en el Estado de México. ¿Por qué señalo el Estado de México? Porque coincide casi plenamente con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, salvo el tema que acabo de mencionar inicialmente, que es más allá de toda duda razonable. Entonces, si nos damos cuenta, todos los grandes beneficios de que se hablan, y retomo la definición del maestro en cuanto a derecho humano, ese respeto a la dignidad humana, parece ser que es lo que ilumina, o pretende iluminar al menos, el nuevo procedimiento acusatorio y oral. Es decir, no se trata de defender por defender al delincuente, sino castigar al culpable y exonerar al inocente.
Pero, curiosamente, esos ingredientes como la presunción de inocencia, como la duda razonable y como la carga de la prueba, son los que, lejos de ayudarnos a encontrar la verdad, van a permitir que de alguna manera haya una impunidad. Es decir, que haya resoluciones absolutorias falsas. Ejemplo, tenemos un derecho, ya no sé si es humano o sea inhumano, que reza así: el imputado tiene derecho a guardar silencio. Pero el abogado defensor desborda esto y entonces empieza a inventar y crea nuevas teorías del caso. Yo no sé si esto sea malinterpretado, porque yo creo que no tiene por qué tener ese derecho a guardar silencio. Si queremos descubrir la verdad, creo que el imputado es el que nos puede decir cuáles fueron los hechos. Y ante esta situación creo que entenderíamos perfectamente que si consideramos que es inocente, pues va a decir de manera espontánea qué fue lo que sucedió. Corresponderá a su abogado defensor el crear, más que crear, descubrir, investigar junto con la policía ministerial cuáles fueron esos hechos para que pueda ser absuelto. Pero sucede, como decía yo hace un momento, que se crean historias. Y bueno, no quiero hablar de corrupción, en México no hay corrupción, vamos a pensar en otros países, ¿no? Que se crea esa duda, y en base a esta duda surge una bendita absolución. Y decimos, es que están brillando los derechos humanos. Pero ¿qué sucede con el que efectivamente comete el delito? ¿Qué sucede con esas personas que se ríen justamente de lo que sucede? Porque parece que tenemos una impunidad. ¿Cuál impunidad? ¿Total? No. Hay una impunidad selectiva. Y aquí que encajo el amparo. El amparo supuestamente es para todos, sobre todo en materia penal. Sin embargo, ¿quién tiene acceso a contratar un amparista? Y amparistas de medio pelo, como su servidor, que cobramos muy poquito, si no, pues no nos contratan. Pues los que tienen esa posibilidad. Me he encontrado con personas que, por decirles algún caso brevísimamente, no me tardo. Un individuo taxista va a dejar a unas personas. Le dicen, espérame tantito, nada más vamos aquí enfrente. Uno de ellos se baja y empieza a gritar. La puerta está abierta, entra y sale con un modular. Se suben al taxi, los lleva a su destino y pasan como 2 meses y hay una orden de aprehensión en contra del taxista porque es cómplice. Entonces, bueno, a mí me parece que esto es injusto y bueno, pues creo que podemos promover un amparo, pero sucede que no tiene dinero. Empezamos con una cantidad, no se puede decir, ¿no? En fin, que la competencia no tiene problema, ¿verdad, licenciado? Cobramos 20,000 pesitos. Y pues se reúne la familia y pues no alcanza. Luego, pues déjaselos en 10, ¿no? Llegamos a los 4 y dice, bueno, lo vamos a pensar. O sea, la situación es difícil realmente, ¿no? Esto de los derechos humanos es fabuloso, sí, en teoría. Y creo que como una propuesta interesante, maestro, sería quizás que en derechos humanos se manejara el amparo penal, para casos en donde efectivamente la gente no tiene recursos. No vamos a proteger a los delincuentes, no. Vamos a darles esa oportunidad de una concepción diferente de lo que sería ese beneficio de la duda, pero una duda, yo diría, cartesiana, una duda en donde no vamos a aceptar solamente
la veracidad. Vamos a pensar en una flagrancia, sino que vamos a pensar en que no es lo mismo la flagrancia que lo que dicen los remitentes que es la flagrancia. Normalmente nuestros ilustres policías, que son los que hacen los partes, dicen que efectivamente, al parecer, lo sorprendieron en tal o cual situación. Bueno, hay flagrancia. ¿Pero eso será cierto? El Ministerio Público tendrá el deber de investigar la veracidad de esa acusación, de esa querella, porque muchas veces también por venganzas se crean, como en el caso de la violación. ¿Cuántos casos de violación existen, no? No sé si se sepan ustedes ¿se puede decir una oración? La oración del marido, ¿se lo saben? Para terminar, dice: Señor, Señor, te pido que mi esposa no me engañe, como este del cenicero, ¿no? Bueno, Señor, si me llegara a engañar, que no me entere. Híjole, dice: Señor, y si me enterara yo, que no la mate. Señor, y si la matara, que no me descubran. Pero si me descubren, que no me metan a la cárcel. Y si me metían a la cárcel, que no me violen. Bueno, dice, y si me violaran, ¿qué? Pues que no me guste. Ay, Señor, dice, y si me gustara, que ya no salga yo de la cárcel. Muchas gracias.